días y bienvenidos. Iniciamos con la conferencia. Tenemos una introducción y una bienvenida de parte de la señora Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. Gracias, Julia. Buenos días, señores medios de comunicación. Buenos días, señora ministra. Buenos días, señor comisionado. La emergencia sanitaria por el COVID-19 nos tomó por sorpresa. Y al igual que todos los países del mundo, nos tocó aprender sobre la marcha. Pero gracias al trabajo incansable del personal del Ministerio de Salud y la Coprecovid, y como lo afirma el presidente, doctor Alejandro Yamatei, se tomaron las decisiones adecuadas para prevenir y evitar la propagación de la enfermedad, como ocurrió en otros países. El trabajo no ha terminado, pero sabemos que continuarán trabajando en favor de la protección de la vida y la salud de nuestros guatemaltecos. Y en nombre del mandatario, les damos las gracias por su ardua labor. En nombre del señor presidente Alejandro Yamatei, también quiero agradecer a los medios de comunicación, periodistas y agencias de noticias internacionales, entre otros, por el apoyo incondicional mostrado en todo momento, porque su trabajo fue importante y es importante durante esta emergencia, trasladando de forma oportuna y responsable la información. Sabemos que solos no podemos, que ustedes y su acompañamiento hicieron posible que la población se mantuviera informada, un elemento importante que nos ayudó en el trabajo para contener esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a iniciar entonces con la presentación para esta mañana y dejo en este momento al señor director ejecutivo de Coprecovid para empezar la conferencia de prensa. Iniciamos con la señora ministra de Salud Pública y Asistencia Social, la doctora Amelia Flores. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos visitan el día de hoy y a quienes están en línea y a la población de Guatemala que nos escucha y que nos ve. Es para nosotros un gran gusto presentarles la situación actual de la epidemia, pero principalmente mencionarles que el coronavirus no se fue, que seguimos trabajando en torno a la epidemia y que en función a esto, como lo mencionó la secretaria de la Presidencia, estamos aquí para trabajar junto a ustedes y principalmente para agradecerles. No está pasando. Bueno, estamos teniendo algunos problemas aquí con la presentación, pero a lo que me quiero referir de inicio es que tenemos hasta la fecha un total de 90.189 personas de casos confirmados en el país desde el inicio de la epidemia. También esta es una información que ustedes tienen y que actualizamos permanentemente en la página web del Ministerio y la página oficial del Gobierno. En torno a esto, también esta es una información hasta el 28 de septiembre. También tenemos como casos confirmados dentro del Departamento de Guatemala 47.287, que como ustedes saben esto representa más del 50% de los casos confirmados a nivel nacional. Tenemos el reporte de número de pruebas realizadas de COVID a nivel nacional, las cuales se han visto disminuidas en algunas semanas, a las cuales ustedes han sido testigos de las razones y de la baja. Sin embargo, en estas últimas días de la semana se ha visto un incremento y consideramos que este incremento se ha visto influenciado por la preocupación de la ciudadanía en cuanto a la sospecha de tener alguna positividad por haber estado cerca de alguna persona positiva o dentro de
de sus trabajos o de la familia. Aquí pueden ver que en el departamento de Guatemala se observa también que los casos tamizados, o sea, la cantidad de pruebas que se ha realizado, ha aumentado en los últimos días, como les mencioné, y esto principalmente en la capital. En la actualidad contamos con mucho más centros, especialmente a nivel de hospitales, que realizan pruebas de PCR. Tenemos funcionando 19 equipos de PCR a nivel nacional, y aquí suman 22 en esta presentación porque estamos por implementar 3 nuevos centros. Aquí están reflejados en Escuintla principalmente, y en el Hospital de Cuilapa, más otro que estamos por implementar. Estos son hospitales regionales que requieren de tener un acceso más cercano a pruebas confirmatorias, y es por eso que aquí se ha colocado. Tenemos en muchos hospitales ya la prueba de PCR, y también se ha implementado un nuevo equipo en el Laboratorio Nacional de Salud que tiene una capacidad para hacer más de 1.400 pruebas de manera más eficiente y con una calidad increíble. El crecimiento de número de camas en la red hospitalaria la pueden observar en la siguiente diapositiva, en donde pueden ver que en el mes de marzo se contaba con 840 camas para dar respuesta a las personas COVID que se atendían en los hospitales, y al último de septiembre, o sea, al último reporte del día de ayer, contamos con 2.219 camas. En cuanto a la capacidad de los hospitales temporales de la red nacional pública para COVID, queremos mencionarles que, como ustedes lo han visto en la primera fase de la epidemia, tuvimos que utilizar la mayoría o la totalidad de los hospitales nacionales para dar respuesta a los pacientes COVID. Ahora se sigue dando, sin embargo, en un número reducido. Sin embargo, los hospitales COVID que se implementaron, que suman 5, más el hospital de Villanueva, se están fortaleciendo con el objetivo de poder atender la mayor cantidad de personas en las mejores condiciones en el momento en que tengamos una segunda ola o un segundo pico de la epidemia. Aquí pueden ustedes ver que en el Hospital Temporal del Parque de la Industria contábamos con 254 camas para atender pacientes moderados y 46 camas para atender pacientes severos en intensivo, pero estamos trabajando en una ampliación de este hospital para contar con 270 camas de pacientes moderados y 50 camas más de intensivos. Esto esperamos completarlo en el mes de octubre. También en la siguiente ustedes pueden ver el avance en cuanto a la estrategia del encajonamiento a través de COVID-19, a través de la estrategia de rastreadores que iniciamos en el mes de agosto con una cantidad pequeña de contratos y puntos focales para iniciar esta estrategia, con menos de 400 o 450 personas contratadas, y hoy estamos acercándonos a las 2.000 personas que están en diferentes departamentos de Guatemala, en las áreas donde más casos se han reportado, donde tenemos menos accesibilidad de poder llegar a las personas a nivel comunitario, y es aquí donde ustedes pueden ver el listado de departamentos donde nos encontramos. Como ustedes bien saben, hace pocos días se dio inicio a la apertura del aeropuerto y de las fronteras terrestres y marítimas.
Me place compartirles esta gráfica en donde ustedes pueden observar el número de pasajeros que ingresaron diariamente desde el 18 de septiembre, en cuanto se inició la apertura, hasta el día 28. Y como ustedes pueden ver, los protocolos se han cumplido en su mayoría. A la fecha se reportan, por ejemplo, el día de ayer venían 2 pasajeros que no cumplían con traer su prueba de PCR, pero en general todos los han hecho, y el centro de salud del aeropuerto cuenta con toda la capacidad instalada para poder realizarles a estas personas que no pudieron traer su prueba o que la traen con el tiempo vencido al que se solicitó, o sea, a un tiempo mayor de 72 horas. Es así como ustedes pueden ver los 2 asteriscos en las gráficas, en el que se puede reflejar que en esos 2 días se pudo identificar 2 personas positivas, una que venía sintomática y otra que traía síntomas leves. Estas personas fueron abordadas epidemiológicamente, fueron tratadas desde su casa, y ha sido un tema satisfactorio porque las personas evolucionan de manera excelente. Muchas gracias, señora ministra. Voy a partir de la gran, digamos, preocupación que existe de la población con respecto al hecho de que a partir del día de mañana el estado de excepción, o llamado también estado de calamidad, llega a su conclusión. Eso significa a nivel de país que pasamos a un momento donde nuestros derechos y responsabilidades constitucionales se reactivan completamente, y por tanto creo que es bueno para nosotros revisar cuáles son la legislación y las regulaciones que nos van a regir a partir de entonces. Tenemos que recordar que dentro de la Constitución, el artículo 94 obliga al Estado a que seamos los garantes de velar por la salud y la asistencia social de los habitantes, y por tanto el Estado continuará a través del gobierno siendo responsable de esa actividad de tanto prevenir como recuperar y rehabilitar la salud de los guatemaltecos, tal y como se ha venido haciendo. El artículo 95 también llama a la población de la nación a recordar que la salud es un bien público de todos, y por tanto las personas como las instituciones están obligadas a velar por esa conservación y restablecimiento de la salud. O sea, es claro que hay un mandato constitucional de todos nosotros como ciudadanos y como instituciones a que debemos resguardar la salud y velar por ella. Asimismo, a partir, que no haya estado vigente, pero el Código de Salud se convierte en la ley de orden público más importante para el Ministerio de Salud. En el artículo 9 del Código de Salud, el Ministerio de Salud es el rector de la salud del país, y por tanto quien conduce, regula, vigila, coordina y evalúa todas las acciones de salud, en este caso no solo de la epidemia, pero de aquellas enfermedades que están fuera de la epidemia. Y en su artículo 58, que es muy importante, manda al Ministerio de Salud que en caso de epidemia coordine con todas las instituciones, y que esas instituciones y que desarrolle las normas y procedimientos necesarios para proteger a la población. Este es el andamiaje que le permite al Ministerio de Salud establecer el tablero de alertas sanitarias y toda la regulación que se deriva de la misma para que los ciudadanos y las organizaciones en el país cumplan con todo el mandato durante lo que dure la epidemia de COVID-19. La calamidad, por supuesto, ese estado de excepción, al no estar vigente, reactiva muchas de nuestras libertades desde el punto de vista constitucional, reactiva nuestra libertad de acción contenida en el artículo 5, el artículo número 26, que permite la libertad de locomoción a los individuos, el artículo número 33, que nos da el derecho a la reunión, el artículo 36, que da la libertad de religión, y finalmente el artículo 43, que permite la libertad de industria, comercio y trabajo. Por tanto, dentro de estos aspectos, este articulado es el por qué no se podía mantener el toque de queda, y el por qué algunas disposiciones presidenciales que rigieron durante el estado de excepción tienen que pasar ahora
a un tablero de regulación de la Ley de Orden Público. Por tanto, las modificaciones que ustedes vieron en el artículo 229-2020 que fue publicado el día de ayer, y la voy a resumir en estos 4 puntos, y lo que hace es plegar el tablero de alertas sanitarias a ese articulado constitucional. Por tanto, se omiten todos los cierres que estaban dictados en la alerta roja y naranja, en concordancia con esos derechos constitucionales. O sea, no podemos cerrar desde el punto de vista legal a ninguna institución ni ninguna organización. Pero sí le permite dentro del Código de Salud al Ministerio de Salud, como el garante y rector, el dictar los aforos o la cantidad de personas que pueden haber en los espacios. Y por tanto, el aforo en rojo, en su mayoría, no en todos los casos, se lleva a 10 metros cuadrados por persona, para que no existan esas aglomeraciones que son preocupantes en un momento de que un municipio esté en una alerta roja, y a 6 metros cuadrados por persona en el caso de que un municipio esté en la alerta naranja, ¿verdad? Y recordemos que el Ministerio de Salud quien ofrece o da las licencias sanitarias de los establecimientos, y por tanto tiene la posibilidad de retirar esas licencias sanitarias si un establecimiento no está cumpliendo con los aforos correctos. También dentro de estas disposiciones o de estas regulaciones, el Ministerio de Salud va a limitar el número de personas en un mismo lugar por evento, porque habrán eventos que pueden ocurrir al aire libre, pero lo que estamos tratando de evitar es que las personas se aglomeren de una manera masiva que pueda provocar el aumento de contagios que queremos que no ocurra en las próximas olas. Y finalmente tenemos que recordar que tanto el Ministerio de Salud Pública como el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo tienen capacidad de inspección, tanto sanitaria como de salud y seguridad ocupacional, que les permite cabalmente visitar esos establecimientos y, si al caso estuvieran infringiendo las regulaciones, colocar las sanciones respectivas o inclusive llegar al cierre de esos locales en caso sea necesario. Bueno, vamos a tomar preguntas a partir de esto y les agradecemos tanto a ustedes como a la población la aclaración que podemos hacer con respecto a las nuevas regulaciones que están rigiendo a partir del día de mañana. Muchas gracias, doctor Asturias. Gracias, señora ministra, señora secretaria. Y en efecto, vamos a iniciar con las preguntas que tengan los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias. Iniciamos. Gracias. Muy buenos días, señora ministra de Salud, señora secretaria de Comunicación, señor comisionado. La primera pregunta la efectúa Andrea Domínguez de Guatevisión. Buenos días, secretaria, ministra, doctor, buenos días. Yo tengo varias preguntas. Nos dijeron que no iba a ser la modalidad de siempre, sino que pues las hiciéramos completas, ¿verdad? Las que teníamos. Salud y Coprecovid, ¿están ustedes de acuerdo en que se continúe o que ya no se continuara con el estado de calamidad? ¿Por qué? Si tanto la ministra de Salud como el doctor Asturias han señalado en las conferencias anteriores que hemos estado viendo un paso o un incremento a la segunda ola de casos. Entonces, ¿realmente está ocurriendo ya esta segunda ola de casos que se está viendo? ¿Y cuáles son las medidas ahora que, pese a que se señala que vamos a una segunda ola, prácticamente no se pide ya un estado más de calamidad? ¿A qué se debe esto? Muchas gracias. Me voy a permitir responder previo al doctor Asturias. Y aquí quiero mencionar que en estos meses, que ya llevamos 7 meses de encierro, de limitaciones y de otros temas que han preocupado mucho a la población, porque definitivamente los encierros también afectan a la salud mental y en general a la economía. El Ministerio de Salud se ha preparado muy intensamente en contar con los insumos, con los equipos y con el recurso humano necesario para poder afrontar una segunda ola si esta se diera, pero principalmente para fortalecer las acciones de prevención en la población, porque como lo mencioné al principio, la epidemia no se ha ido, el virus está aquí, está en todas partes, pero es el momento que todos asumamos nuestra responsabilidad. Como lo mencionó el doctor Asturias en los diferentes artículos que mencionó, el Ministerio de Salud es el ente rector en esta epidemia.
Todos los ministros de Estado están comprometidos en lo que cada uno les compete para responder con diferentes acciones a la epidemia, pero nosotros estamos prestos a implementar todas las acciones que se deriven de esto, principalmente en apostarle a que la población va a ser responsable en cuidarse, en mantener las distancias, en usar la mascarilla adecuadamente, y eso vamos a insistir permanentemente. Epidemiológicamente se sabe que podríamos tener otra ola. La magnitud no la conocemos, sin embargo trabajamos en eso, tenemos capacidad de diagnóstico y tenemos, como lo mencioné, el rastreo y otras estrategias que nos están ayudando de abordar esto, pero principalmente aquí viene, insisto, la responsabilidad de toda la población, y aquí me refiero no solo a los habitantes en general, sino a las empresas y a todas las instituciones que tienen que colaborar en todos estos procesos. Sí, muchas gracias, ministra. Y quiero reiterar lo que la ministra dice con mucha claridad. Recordemos que el estado de excepción es un evento, una medida extrema que se tomó para tratar de, digamos, restringir la movilidad y restringir la aglomeración de personas y proteger a la población. Pero lo que hemos hecho en los últimos meses ha sido realmente como país algo que casi ningún país ha hecho de la manera en que un país como Guatemala, con todas sus restricciones y sus deficiencias, pudo hacer. Y eso es ordenarnos de una manera correcta a través de este tablero de alertas sanitarias y poner, como dice la ministra, la capacidad organizada de poder responder en caso de una epidemia. Dado esto, creemos que en este momento el estado de calamidad o el estado de excepción que se tenía, lo único que mantenía es el toque de queda a partir de las 9 de la noche y realmente algunas restricciones sobre algunos lugares específicos como bares, como lugares, digamos, de recreación, etcétera, que creemos que a partir de las regulaciones actuales, del aforo que se está haciendo, así como de las regulaciones que el Ministerio ha dictado y lo que ustedes vieron en términos de el establecer la ley seca como está establecida en el decreto 536, que permite que no se pueda expender licores ni consumirlos en la vía pública a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, nos permite un espejo de lo que ocurría en términos del estado de excepción sin restringir las libertades y las responsabilidades de la población guatemalteca. Si bien se habla ya de esta segunda ola, ¿en qué criterios se están basando para señalar que ya viene una segunda ola? Con la apertura del país, ¿se van a incrementar las pruebas de coronavirus que se están haciendo y con cuántas cuenta en este momento el país? También quisiera saber si a partir ya de mañana será obligación el uso de mascarilla, quién regirá para que esto se cumpla, teniendo en cuenta que hace una semana y media veíamos estadísticas en que en promedio el 70% de la población es la única que está utilizando la mascarilla de forma adecuada. ¿Y qué pasará en el tema de educación? A partir del 1 de octubre, ¿cuáles son los avances que se han tenido? ¿Ya se irá a un sistema híbrido o cómo se lleva también el tema de la educación? Sí, gracias, Andrea. Primero que todo, de nuevo, dentro del articulado del 229-2020 que el Ministerio de Salud emitió el día de ayer, se establece claramente la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Ese es un dictamen y una regulación del Ministerio, por lo tanto, todas las personas deben usar la mascarilla apropiadamente al salir de su vivienda y mantenerla para poder evitar el contagio. Esa disposición no se cambia y está siendo regulada por el Ministerio y por tanto es de cada uno de nosotros, como de las instituciones y sus centros de trabajo, exigir el uso de la mascarilla apropiada. Recordemos que eso nos protege a cada uno de nosotros, pero protege también a los demás. Con respecto a los aspectos, digamos, de educación, el Ministerio de Educación es el rector de la educación del país y por tanto va a dictar, digamos, en su momento cuándo la reapertura de las escuelas pueda darse. Tanto el Ministerio de Salud como la COPRECOVID está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para establecer cuál va a ser ese plan estratégico de reapertura escolar. Sabemos que es un riesgo importante y las universidades, por el otro lado, y los centros de capacitación técnica, que son educación superior, esperamos que para el día de mañana el Ministerio ya emita el articulado que va a permitir la regulación
de estos centros y cómo puede comenzar a operar el ciclo universitario o de los centros de capacitación técnica como tal. Finalmente, en términos de pruebas, el Ministerio cada vez está aumentando más su capacidad de diagnóstico y de pruebas a nivel nacional. Ustedes vieron y la ministra les mostró perfectamente cómo, después de haber tenido una meseta en el número de pruebas tanto a nivel nacional como de algunos departamentos en las pasadas 3 semanas, las nuevas estrategias del Ministerio han levantado rápidamente esa capacidad y, como dice la ministra, con el fortalecimiento y la descentralización de laboratorios, esperamos que esa capacidad de no solo rastreo, sino de trazabilidad de la epidemia continúe ahí, de manera que podamos estar viendo de cerca esa ola. ¿Cómo vamos a saber si estamos en una segunda ola? 1 es el número de casos que aumentan. 2, monitoreamos muy de cerca la ocupación hospitalaria y por ahorita, a pesar de todo, la ocupación hospitalaria nos dice de que no hay todavía un incremento significativo de los casos. Y finalmente, estamos muy de cerca monitoreando la positividad de las pruebas, porque eso fue un indicador prematuro que nos dijo exactamente si la ola de contagio primera estaba ocurriendo o no. Gracias. Pregunta Ludwin Torres de Canal Antigua. Buenos días, señores funcionarios. Sí, tengo 2 preguntas. Quiero retomar y abordar un poco más sobre el estado de calamidad. ¿Cómo se ha evaluado que la ya no vigencia del estado de calamidad pueda contribuir a que no hayan más contagios en el país? Entiendo y sé muy bien que ahora el Código de Salud pues, jugará un papel muy importante en el país. Entonces, ¿cómo se ha evaluado esta situación? Y también, yo sé que usted ya lo mencionó, pero quisiéramos saber más detalles sobre el papel que va a jugar ahora el Código de Salud para que los guatemaltecos puedan entenderlo de una mejor forma. Y quizás una última pregunta, en cuanto a las embarcaciones, los yates, los cruceros en el ámbito turístico, ¿estos cómo estarán funcionando? ¿A partir de mañana podrán ya funcionar? ¿Se ha establecido algún tipo de método para esto? Gracias. Muchas gracias. Voy a responder parte en conjunto con el doctor Asturias. Como lo mencioné en un inicio, y lo mencionó el doctor Asturias también, el estado de calamidad nos ayudaba a ser rígidos con las medidas que se tomaban, especialmente con el estado de sitio y con otras medidas que ayudaban definitivamente a contener la epidemia. Hoy, sin el estado de la calamidad, esperamos no solamente, como lo mencioné, que las instituciones y especialmente el Ministerio de Salud está más preparado, sino también la población. Y aquí nosotros estaremos permanentemente insistiendo en las medidas de prevención y estaremos vigilando y acompañando a las empresas en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con el Seguro Social, para que se garantice que se está cumpliendo. Y en función a esto estaremos también estableciendo las sanciones necesarias. También se conoce que en los países en los que se ha abierto, lógicamente se han aumentado los casos, pero para eso el Ministerio de Salud y el resto de instituciones, y aquí hablo de sociedad civil también y principalmente de gobernaciones departamentales y de municipalidades que acompañan en todo este proceso y están permanentemente trabajando con nosotros en función a esto. Gracias, ministra. Y recordemos que el Código de Salud ha estado vigente todo este tiempo. Es una ley de orden público, es la ley que rige la salud del país, da al Ministerio esa rectoría importante para poder dirigir y comandar, digamos, la protección de la salud de los guatemaltecos. Y por tanto, desde el Código de Salud, como dice la ministra, ella puede perfectamente reforzar cualquier aspecto que necesite si la ola de contagios comienza a aumentar, ¿no? A pesar de eso, todavía el hecho que el estado de calamidad termine el día de hoy por la noche no significa que los estados de excepción no puedan ser puestos de nuevo por el presidente en caso en el futuro, digamos, se necesiten para contener la epidemia. Nosotros quisiéramos pensar desde el aspecto de la sociedad como tal
que si los guatemaltecos asumimos la responsabilidad que debemos tener, hemos aprendido en estos 6 meses qué nos ayuda a mantenernos sanos, qué nos ayuda a evitar el contagio. Hemos sabido que si usamos la mascarilla bien y todo el tiempo, nuestra probabilidad de contagio se disminuye a la mitad o menos. Hemos sabido que si usted no sale cuando no lo necesita, usted se contagia menos. Y hemos sabido que si usted no se aglomera, su probabilidad de contagio es muy baja. Si usted contribuye a esto, esperamos no haber necesidad de otro estado de excepción para poder limitar esas garantías y libertades que usted tiene como individuo. Pero depende de que nosotros lo hagamos. Y lo que se ha puesto es un andamiaje que le permite a los individuos y a las empresas y a toda la sociedad saber qué puede hacer y qué no puede hacer para proteger la salud de todas las personas. Finalmente, con respecto de la apertura de las fronteras marítimas, hay un protocolo que se trabajó junto con las empresas navieras y portuarias. Tengo entendido que en este momento todavía no están permitidos porque la avenida de cruceros y de embarcaciones de recreación tiene que estar en concordancia con las regulaciones internacionales, y por supuesto que ningún crucero va a venir a Guatemala si tiene otros destinos que todavía no puede llegar. Así que eso va a depender de una coordinación, como nos pasó con el aeropuerto, que el aeropuerto no se podía abrir hasta que otros países también al mismo tiempo pudieran estar de acuerdo con la apertura de esos aeropuertos. Así que creo que todavía nos falta varias semanas y no meses para eso. Pregunta Iris Pérez de La Red. Buenos días, doctor, ministra y secretaria. Tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la capacidad de supervisión actual del Ministerio de Salud para hacer cumplir las disposiciones del Ministerio? Y para la ministra, ¿todos los ministros estuvieron de acuerdo con estas decisiones o alguno mostró su inconformidad con la decisión y estuvo de acuerdo con el vicepresidente con esta decisión? Y la última es la recomendación para las empresas privadas, tomando en cuenta que hay varias empresas que están trabajando en modalidad de teletrabajo. ¿Ya pueden regresar a sus trabajos o tienen que seguir en esta modalidad? Gracias. Muchas gracias. Voy a dar respuesta a algunas preguntas. En relación a la capacidad que tiene el Ministerio para supervisar, les comento que ahora es un trabajo conjunto con las municipalidades de cada uno de los departamentos y a pesar de que el Ministerio es el ente rector y que es la principal responsable de que las acciones se cumplan, estamos trabajando con equipos de supervisión y también a escucha de las demandas de la sociedad civil de que las cosas se dan. Eso es un tema muy importante porque que la población esté vigilante y reporte los lugares en donde no se está cumpliendo es importante, y lo ha demostrado recientemente los buses urbanos y extraurbanos en donde la población nos pasa las fotografías o los videos de lo que está pasando y actuamos en conjunto con las municipalidades. En relación a que si todos los ministros estuvimos de acuerdo, y principalmente por lo que mencioné al principio. Tenemos ya 7 meses de haber iniciado, considero que exitosamente, el abordaje a la epidemia, con todo lo que ustedes fueron testigos de haber presenciado, con todas las dificultades que se dieron en el inicio. Hoy estamos fortalecidos y trabajando en diversas estrategias y estamos claros, y yo confío mucho en que la población se haya preparado. Sabemos que hay algunos que son irresponsables y que no van a cumplir, pero yo confío en la responsabilidad de la población guatemalteca y en saber que los temas se van a cumplir. En cuanto a las empresas privadas y el teletrabajo, cada una de las empresas sabe cuáles son los lineamientos y los aforos que debe cumplir en base a los protocolos establecidos. Algunas han sido muy exitosas en cuanto al teletrabajo, saben cómo lo pueden implementar. Seguimos insistiendo en que el aforo es importante y que no se debe permitir las aglomeraciones dentro de las instituciones, y este es un factor importante que cada una de las empresas privadas y públicas debemos de tener presente. Pregunta la periodista Jennifer Marroquín. Buenos días. En el caso de
de si se pudiera hacer un llamado al tema de que si no hay estado de calamidad no significa que la vida haya vuelto a la normalidad. El hecho de que las personas posiblemente no vayan a fin de año por las mismas fiestas de fin de año, poder retomar algunas actividades que pudieran poner en peligro el tema de salud y sanitario. En el caso de la ministra, si pudiera referirnos al tema de cómo ha sido la respuesta de la población en el tema de los laboratorios móviles, si ya se ha superado tal vez ese poco temor de llegar a hacerse la prueba y salir positivo, de cómo ha sido la respuesta de la población en este tema y cómo se va a socializar en el caso de algunos comercios específicos por el tema del consumo de licor, que representa un cierto riesgo por el tema del uso de la mascarilla y que se conviven varias horas sin el uso de la misma. Muchas gracias, Jennifer. Y sí, gracias, porque sí queremos hacer ese llamado a la población. El hecho de que el estado de calamidad o el estado de excepción finalice el día de hoy por la noche no significa que las regulaciones establecidas para proteger la salud de los guatemaltecos se quitan o se abandonan. De hecho, el hecho de que una localidad o un lugar no esté cerrado ya más, no significa que ese lugar no deba cumplir con esas regulaciones. Y un ejemplo muy simple, ¿verdad? Puede ser que los bares ya estén abiertos, pero lamentablemente, dado el aforo que se ha establecido para estos lugares que sabemos que llevan el doble de riesgo de contagiarse, probablemente no van a poder haber más de 2 o 3 personas dependiendo del tamaño del local. Y por tanto, lo que sí hacemos es un llamado tanto a usted como ciudadano, como a los mismos centros o parques o cualquier otro local, que sepa que debe cumplir con esas regulaciones. Si ambos ejercemos la presión correcta, podemos mantener esa disminución de las aglomeraciones y ese mantenimiento de las medidas que nos van a llevar a que la epidemia no se aumente y que podamos manejar y pilotear esta epidemia dentro de los próximos meses. Esto es ganancia para todos, ¿verdad? Si todos nos cuidamos y si ejercemos las regulaciones como están dictadas por el Ministerio de Salud Pública, es claro de mi lado que nos va a ayudar a que podamos mantener controlado este contagio, esta epidemia, y que de esa manera podamos reactivarnos poco a poco económicamente, socialmente y primero Dios, en lo que viene una vacuna, disminuir la cantidad de guatemaltecos que podamos perder o que puedan enfermar por esta epidemia. Muchas gracias. Responderé a la estrategia de las unidades móviles. A esta me quiero referir en cuanto a que estamos muy satisfechos con esta estrategia. Ha sido un éxito para la población en las comunidades en donde se ha implementado. Ya estuvimos en Zacatepeques como una primera prueba, en todos los municipios y en Huehuetenango. Hay una calendarización para recorrer la mayoría de departamentos. Vamos por departamentos más rojos para ir bajando. Y aquí lo que se nos ha demostrado es que la población prefiere que se acerquen las pruebas y que sean más cómodos para ellos hacer una prueba en un lugar cercano o en un parque. Y aquí estamos comprobando también que se tiene cierto temor a acudir a los servicios de salud. La población de verdad lo ha atendido muy bien, muy positivamente y se ven en los resultados. Nosotros vamos a tener en la página web del Ministerio en donde están recorriendo las 2 unidades móviles, estamos equipando una tercera y yo esperaría tener otras para poder simultáneamente estar en varios lugares. Esta es una estrategia comunitaria que ha dado mucho éxito en el país. Pregunta Joel Maldonado de Publi News. Buenos días. Respecto a la capacidad para la verificación, ¿cuánto personal se destina para poder verificar que sí se cumplan con las medidas en los diferentes establecimientos y no haya aquel desorden o el aforo no se respete? Y también, ministra o director, si nos pueden explicar cómo va ya la nueva actualización del tablero del sistema de alertas y cuántas unidades realmente esperaría tener la ministra, unidades móviles, ya que pues prácticamente es casi un mes que se ha venido diciendo que hay 27 municipios donde no se realizan las pruebas mínimas. Entonces ahora usted dice que espera tener más, pero ¿en cuántas? Ya voy a iniciar con el tema de las unidades móviles.
y aquí voy a reforzar la pregunta anterior. Tenemos 2 unidades móviles activas, estamos por contar con otra un poco más grande y estamos haciendo trámites para contar con otras 2 unidades móviles que estamos reacomodando de vehículos que ya tenemos dentro del ministerio. Esto, como lo mencioné, es una estrategia que se implementa en los lugares principalmente en donde se habían detectado que no habíamos hecho pruebas. La primera que se implementó fue en Ciudad Vieja, Zacatepeques, en donde no teníamos reporte de casos, reporte de muestras realizadas, y el primer día, ahí estuvimos 2 días, y el primer día fue una respuesta increíble, con casos positivos, leves y asintomáticos que se trataron directamente en el lugar, se les da su kit y se confirma, porque ahí lo que realizamos son pruebas de antígeno. Confirmamos con pruebas de PCR en cada uno de los lugares que las áreas tienen registradas. Como les mencioné, en la página web del Ministerio van a aparecer las fechas y los lugares en donde está la unidad móvil, y donde no está, se implementan estrategias a través de los rastreadores para trabajar el encajonamiento, como le llamamos, del virus. Sí, gracias, ministra. Dentro del tablero de alertas sanitarias, obviamente, no solo es el Ministerio de Salud, el Seguro Social o el Ministerio de Trabajo. Cada ciudadano nos convertimos en inspectores sanitarios, si ustedes quieren verlo. Si usted quiere mantener protegida a su grupo, y si usted está preocupado por las infecciones, hacemos un llamado que usted reporte o nos mande, como dice la ministra, fotos o videos. El Ministerio de Salud claramente va a responder y ha respondido cuando la población señala que existe, digamos, aglomeraciones o no se están respetando las regulaciones y los aforos que se estaban establecidos. Hay una estrategia importante entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Seguro Social para capacitar mucho más inspectores de los que tenemos en este momento, y también personas de seguridad y salud ocupacional. Tenemos que recordar que las mismas empresas tienen que tener por ley dentro de su personal un monitor sanitario, un regulador sanitario, digamos, y eso nos permite también que esas personas ejerzan el control sobre dentro de las mismas empresas para poder vigilar que se estén llevando a cabo las regulaciones correctas, ¿verdad? Así que hay todo un proceso, digamos, que se establece, y a veces no se ven los inspectores, pero los inspectores han estado merodeando, y de hecho hay una buena cantidad de sanciones y de inspecciones que se han hecho. Obviamente no siempre se hacen públicas, pero es claro de que hay un proceso de monitoreo estricto. Pregunta Luisa Velázquez, de Noticiete. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con una pregunta, se acercan varias actividades en estos momentos. Por ejemplo, podemos hablar que ahorita en octubre muchas personas acostumbran a celebrar Halloween, o bien el 1 de noviembre, en donde está el Día de Todos los Santos. ¿Cómo ustedes van a estar regulando este tipo de actividades? Recordemos que hay muchas personas que su actividad económica es vender acorde a la época, entonces podrían estar aprovechando ya a inicios de este mes de octubre para comenzar esas ventas. ¿Cómo van a ustedes como Ministerio de Salud y Coprecovid regular esto, y qué se va a hacer al respecto? Muchas gracias. De hecho, usted, si observa el tablero de alertas sanitarias, esas ferias están reguladas dentro del tablero de alertas sanitarias, pero más importante que eso, yo quisiera felicitar a la Asociación de Ferias. Es un grupo que contiene no a la totalidad, pero sí a una buena cantidad de las personas que participan en estas ferias cantonales o eventos que ocurren dentro de las diferentes celebraciones que la población guatemalteca y las municipalidades tienen. Y ellos han establecido un protocolo muy bueno, inclusive desarrollaron su propio tablero acoplándose al tablero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y esa es exactamente la contribución que una organización como esta puede dar a sus propios agremiados y a sus propias personas, digamos. Ellos mismos, a pesar de haber sufrido durante 6 meses, porque este fue un sector muy afectado que no se pudo abrir durante 6 meses, son gente de bajos recursos que viven de estos eventos donde los guatemaltecos a veces vamos por motivos religiosos o por motivos sociales, digamos, a recordar, digamos, un evento específico,
pero estas personas han logrado regularse de una manera adecuada, así que desde nuestro punto de vista creemos de que ellos han estado preparándose, y de hecho yo quisiera recordar que este grupo de ferias, esta asociación de ferias surgió de la epidemia de cólera de 1990 y 91 en Guatemala, y de hecho uno de sus efectos más importantes fue el servir de conducto para la educación de tanto sus propios asociados como para la población en general en términos de cómo debieran prevenirse de un problema tan grande como fue el cólera morbus en 1990 y 92, y creemos que pueden de nuevo ayudarnos mucho a mantener el control de esta epidemia. Pregunta Vivi Mutz de República GT. Hola, buenos días. Solo para que nos quede claro, hoy es el último día del toque de queda. También porque y si a las iglesias se les permite abrir para actos religiosos, no solo para bautizos o matrimonios, si nos puede ampliar en cuanto a este tema. ¿Y con qué porcentaje de ejecución cierra el Ministerio de Salud del estado de calamidad? Si quiere voy a comenzar yo primero. Efectivamente, el estado de calamidad expira el día 30 de septiembre a las 24 horas, el día de hoy. O sea que mañana, 1 de octubre, al 0001 minutos, usted tiene recupera todas sus libertades y que le permite la Constitución de la República. ¿Por qué no se le, digamos, en algún momento cuando estaba el estado de calamidad se había restringido el que las iglesias y centros de culto, digamos, o de oración, tuvieran un límite en el número de personas y del tipo de celebraciones que podían hacer? Estábamos en un momento de la epidemia muy diferente. A partir de del cese del estado de excepción, como ustedes les mencioné, hay un articulado específico de la Constitución que le da la libertad de religión, y que por tanto la única limitación que se le puede tener a la celebración de la oración o el culto a la religión es el hecho de los aforos que ellos deben sostener para poder evitar el contagio. De otra manera, la Constitución les permite esa libertad que es importante para la fe de todos los guatemaltecos. Gracias. En cuanto a la pregunta relacionada a la ejecución presupuestaria, le puedo informar que al día de hoy se tiene una ejecución de un 50%. Eso no significa que dejemos de comprar. Hay procesos comprometidos ya, que va a verse la ejecución en el mes de octubre y noviembre, y nosotros podemos realizar compras hasta el mes de diciembre. Tenemos compras a nivel internacional que están por finalizar, y a este caso me quiero referir también en que todos los procesos iniciados continúan. O sea, a partir de mañana no se puede hacer un evento más nuevo en base a los lineamientos que llevábamos con el estado de calamidad. O sea, seguiremos comprando en base a los procesos regulares que manda el Ministerio de Finanzas. Pregunta Ángel Vázquez de Radio TV Nuevo Mundo. Muy buenos días, tengo 3 preguntas. Una es sobre las personas que infrinjan lo que es la utilización de la mascarilla. ¿Se va a tener alguna sanción para las personas individual si se infringe esta norma que se ha establecido entre los protocolos? Y también si también ustedes cuentan con el personal suficiente para realizar las supervisiones en torno a lo que indicaba el ministro de Trabajo, que junto al Ministerio de Gobernación iban a realizar una verificación a nivel nacional para verificar que los comercios cumplan con lo que establece la ley en cuanto a que se cumpla lo de la ley seca que concluye a las 9 de la noche. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante lo que usted menciona. La sanción más grande que puede tener un individuo que no usa la mascarilla es que se va a contagiar y probablemente contagiar a sus propias personas, ¿verdad? O sea, es claro que esta enfermedad, que quien piensa que puede sostenerla, digamos, o contagiarla y no tener complicaciones, no sabe lo que hemos vivido los últimos 6 meses. Así que yo apelo al hecho de que el Estado está pidiéndole a todos los ciudadanos que use la mascarilla de manera obligatoria. Creo que el riesgo que usted tiene de no usarla es que se contagie y contagie a sus seres queridos,
y por tanto pueda devengar tanto en una enfermedad muy seria o inclusive en el fallecimiento de alguien que uno quiere muy de cerca. Así que les pedimos a los guatemaltecos, no tiene que haber sanciones para todo y en este caso hay una obligatoriedad que el Estado les está pidiendo para proteger su salud. Y la siguiente. Así, en relación a las acciones para que se cumpla la ley seca. No es la primera vez que se tiene ley seca, o sea, se está extendiendo, se está marcando el horario para la ley seca que marca desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. No podemos decir que tenemos supervisores para estar en cada bar, en cada centro de conveniencia o tiendas o abarroterías. Sin embargo, hay áreas definidas de donde se consume la mayor cantidad de alcohol en las zonas que están definidas y es ahí donde estamos fortaleciendo las acciones. Eso sin dejar de trabajar también en lugares en donde se consumen a las afueras de las tiendas o abarroterías. Todas esas acciones se están realizando no solamente como Ministerio de Salud, sino acompañados del Ministerio de Gobernación si se requiriera y si hiciera falta. Una última repregunta de Andrea Domínguez de Guatevisión. Ministra, solo que nos puedan aclarar, en este momento el Ministerio de Salud, ¿cuántas pruebas de antígeno y PCR tienen existencia en el país? Y si también se tiene ya predeterminado cuántas se podrían estar comprando. Y el otro tema es el de cementerios. ¿Qué va a ocurrir con los cementerios de todo el país que en este momento están únicamente permitiendo el ingreso de sepelios, pero no se permite el ingreso de enflorar ni nada? Estamos prácticamente a un mes, ¿verdad?, de que se vea la masiva cantidad de personas que suele llegar en noviembre a ver a sus familiares a estos cementerios. ¿Qué va a ocurrir con este tema? Muchas gracias. Voy a empezar por la última en cuanto a cementerios. Este es un tema que lo vemos a diario porque las personas siguen falleciendo de cualquier tipo de enfermedad. Los protocolos continúan igual, estamos vigilantes. Recuerden que estos son lugares donde hay aglomeraciones de personas, principalmente en los días de noviembre, del 1 y 2 de noviembre. Estamos trabajando en la revisión y el acompañamiento de los cementerios para cumplir con las normativas. En cuanto a las pruebas, contamos con alrededor de 100,000 pruebas de antígeno todavía. Estas se están realizando dentro de del primer y segundo nivel de atención, en la atención primaria. Y para pruebas de PCR tenemos un inventario aproximado de 50,000 pruebas y estamos pendientes de recepcionar una cantidad similar en los próximos días. Gracias, señora ministra. Con esto concluimos el tema de preguntas y respuestas. Dejo en el uso de la palabra a la maestra de ceremonias. Gracias a los compañeros de la Secretaría de Comunicación, señora ministra de Salud, señora secretaria de Comunicación, señor director ejecutivo de la COPRECOVID, muchas gracias. Concluimos con la conferencia de prensa y agradecemos también a los medios de comunicación que nos acompañaron y a todos que siguieron esta transmisión por los distintos medios. Que tengan un buen día.